41, del versículo 17 al 20. El título de esta enseñanza, y eso estaba en la invitación, es Dios no nos desampara. Dios no nos desampara. Isaías 41, 17 al 20 dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Amén. Gloria a Dios. Padre, la gloria es para ti en el nombre de Jesucristo. Gracias nuevamente por tu palabra. Te pido, Dios amado, que me guíes en la meditación de ella y trae, Señor, una palabra de bendición para todos, una palabra que confronte, pero también una palabra, Señor, de consuelo, una palabra también de sanidad, de liberación, de gozo, de paz, de salvación, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Esto fue escrito para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, ¿sí? En el capítulo 41 nos habla de la seguridad de Dios para Israel. Israel, un pueblo que estaba sufriendo, que estaba siendo afligido, que estaba siendo oprimido por naciones vecinas y poderosas, ¿sí? Como por ejemplo los asirios. Entonces, Dios envía una palabra de consuelo para su pueblo. Ahora, es una palabra de consuelo, pero es una palabra cierta, porque Dios no miente. O sea, nuestro Dios no es un motivacionista, no, de ninguna manera, sino que Dios le dice a Israel que no tema. Cuando uno lee todo este capítulo, siempre Dios le está diciendo a este pueblo que no tema, porque es el pueblo de Él, el que Él ha escogido. Y mire que, por ejemplo, en el versículo 10 le dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Hermano, aquel que está con Dios y aquel cuyo Dios es nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, pues no debemos temer ni desmayar. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Le dice: no temas, ¿sí? En el versículo 14 vuelve y le dice: no temas, gusano de Jacob. O sea, aunque usted es muy pequeñito, Israel, Jacob es el mismo Israel, que usted es muy pequeñito y no tiene fuerza, no tiene poder en sí mismo, pero no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo Dios. Entonces Dios le está diciendo al pueblo: no temas, no temas. En el versículo 14 dice: oh vosotros los pocos de Israel, los que quedaban, los poquitos de Israel que quedaban, no teman. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu redentor, es decir, el que redime, el que rescata. Yo soy el que te rescata. Amén. Y entonces en el versículo 17, que ahí comienza nuestra lectura del día de hoy, dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. ¿Qué es un afligido? Un afligido es alguien que sufre. Es alguien que sufre, que está sufriendo algún mal. En este caso, ellos estaban sufriendo muchos males económicos. Un momentito, aquí hay algo que pasa, sí, no puede. No puede. Bueno, ellos estaban sufriendo porque estaban siendo oprimidos. Porque al haber una invasión habían quedado en desolación. En esa época, por el año 600, 700 antes de Cristo, en ese lugar de
del Medio Oriente, sitios desérticos, pues uno de los elementos más necesarios y por los cuales se luchaba más era por el agua. El agua, de todas maneras, ustedes saben que el agua es un elemento vital. Sin agua no hay nada, sin agua no hay vida. Y eso era uno de los sufrimientos de ese pueblo, no había agua. En unas zonas desérticas, pues, ¿qué agua puede haber? Donde no hay riachuelos, donde no hay, ¿sí? Y fuera de eso, los pocos pozos que ellos tenían, porque ellos hacían pozos para sacar agua, esos pozos pues habían sido tomados, posesionados por el enemigo. Entonces, Dios les dice, entonces ellos estaban afligidos, tenían necesidad. Menesterosos significa necesitado. Alguien menesteroso es alguien que tiene mucha necesidad, casi al punto de mendigar, ¿sí? De llegar a ser mendigo. Tiene mucha necesidad. Entonces Dios dice, los afligidos, o sea, aquellos que están sufriendo, los que están padeciendo, dice los que están padeciendo y los necesitados, dicen, buscan las aguas y no las hay. O sea, ellos mismos, estas personas que estaban siendo afligidas, esas personas que tenían necesidad, ellos buscaban el agua, pero había un problema, no las hallaban. Y así pasa muchas veces, mi amado amigo y mi amado hermano, que usted puede tener en algún momento una aflicción, una necesidad, y usted busca la solución a esa necesidad y probablemente no la encuentre. Y entonces usted entra en desesperación, tal vez entra en desconsuelo. Vea, hermano y amigo, una de las causas de los suicidios precisamente es ese, cuando las personas tienen alguna necesidad, tienen alguna aflicción, por ejemplo económica o de una enfermedad familiar o aún sentimental, ¿sí? Porque las aflicciones provienen de cualquier situación. A veces alguien está afligido sentimentalmente porque no es correspondido en su amor o en su sentimiento. Eso le causa aflicción. Otro puede estar afligido por enfermedad, porque tiene una enfermedad y esa dolencia no se le quita. Tal vez el médico le ha dicho que no tiene cura. Otro puede tener aflicción por la economía. Sí, quiere hacer esto, quiere hacer aquello, tiene necesidad y no tiene la economía. En estos tiempos que está tan difícil, hermano, ¿cierto? Otro puede tener aflicción al ver que su hijo está en malos pasos, ¿verdad? Está en malos caminos. Otro puede tener aflicción porque no ve sus metas, sus proyectos cumplidos. Se ha trazado proyectos y no los ha podido cumplir. En fin, otro puede tener aflicción porque otra persona lo está afligiendo, le está haciendo la vida imposible de muchas maneras. Tal vez lo está amenazando, tal vez lo está molestando, en fin. Aflicciones, la aflicción puede venir de muchas maneras, ¿verdad? No solamente por una enfermedad. Algunos pueden estar viviendo persecución en este momento. Hay países donde, por ejemplo, los creyentes son perseguidos y entonces sufren persecución. Entonces, hermanos, y eso trae aflicción. Entonces, mi hermano, cuando alguien tiene aflicción y tiene necesidad, busca la solución y dice, no la hay. Y no la hay. Y si no encuentra la solución a ese problema y si no encuentra la solución a esa necesidad, la persona puede, como decía antes, entrar en desesperación, ¿sí? Y la desesperación le causa angustia y lo puede llevar a agravar más el problema o lo puede llevar incluso a situaciones de muerte. ¿Cuántos no se han suicidado? Vuelvo y repito, porque no han encontrado solución a su necesidad. Eso puede pasar. Dice Dios, entonces eso estaba pasando con este pueblo, los afligidos, ellos estaban siendo afligidos, menesterosos, ellos tenían necesidades graves, o sea, profundas. Buscan las aguas y no las hay, buscan esas aguas, ese refrigerio y no las hallaban. Seca está de sed su lengua, o sea, tremendo, o sea, sufriendo de verdad por causa de esa necesidad, sufriendo de verdad por ese problema. Entonces, al buscarla en sus fuerzas, no las hallaban. Pero Dios trae una palabra de consuelo. ¿Cuál es la palabra de consuelo? Dice, yo Jehová los oiré.
Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Estamos en el versículo 17. Yo los oiré. Hermano, mire, y esto nos llena de mucho consuelo, hermano. Tenemos un Dios que Dios oye nuestro clamor. Dios oye cuando nosotros oramos. Por eso es que todos los días nosotros estamos llegando aquí en oración. Y yo sé que y no solamente nosotros, este ministerio, Iglesia de Cristo Misión Arca, sino muchos. Hermano, la iglesia está orando en este tiempo mucho más por causa de la necesidad, de la aflicción que se está sufriendo en este mundo. ¿Sí? A causa de las necesidades que están surgiendo o que surgen cada día por causa de esta pandemia. Entonces nosotros estamos orando. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos un Dios, que nuestro Dios oye la oración del afligido, oye la oración del menesteroso. Y yo te quiero decir hoy, amigo, yo te quiero decir hoy, hermano, esa aflicción, esa necesidad que tú tienes, llévasela a Dios. Usted dirá, es que yo le he buscado solución por todo lado, pastor, y no la encuentro. Esto pasaba con esta gente, dice, ellos la buscan, pero no hallan la solución. Dicen, buscan las aguas y no las hay. Y no la hay. Y si usted la sigue buscando en su propia fuerza, no la va a encontrar. Más bien aférrese a esta palabra donde Dios dice, yo oiré. Dice, yo Jehová los oiré. Eso le dijo él a ellos, los de Israel, pero eso mismo le está diciendo a usted hoy, por aplicación, le está diciendo a mí. Busque a Dios, oremos a Dios, hablemos con Dios, pidámosle a Dios y Él nos oye. Esa es la promesa, Él nos oye. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, esa es la solución. La solución comienza ahí, cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros le pedimos a Dios, Él nos va a oír. Amén. Gloria a Dios. Él dice, yo los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Y aquí viene la segunda palabra de consuelo, es que Él no nos va a desamparar. Si nosotros, en lugar de seguir luchando en nuestras fuerzas, hablamos con Dios, le pedimos a Dios, Él nos oye y Él no nos va a desamparar, mi hermano. Y mucho menos a su pueblo, hermano. Mucho menos a aquellos que hemos sido redimidos por Jesucristo. Él no nos va a desamparar. ¿Qué significa que no nos va a desamparar? Que Él nos va a guardar. Él nos va a proteger, Él nos va a proveer, Él nos va a sustentar. Mi hermano, confía en el Señor. Él es el que sustenta, Él es el que cuida, Él es el que provee, Él es el que sana. Cuando confiamos en Dios, Él es el que trae la sanidad. Él es el que te va a libertar. Él es el que va a libertar a ese hijo tuyo que está en problemas. Él es el que te va a consolar en esa situación que tienes en tu corazón. Él es el que va a sacar tu alma de ese cautiverio en que estás, en que el enemigo te ha metido. Ese es Dios. Él dice, yo iré. Y yo no lo voy a desamparar, hermano, créalo. Dios nunca nos desampara, hermano. Es que más fácil somos nosotros los que olvidamos a Dios. Lo olvidamos, mi hermano. Sí, amigo, olvidamos a Dios. Es una tendencia humana, olvidarnos de Dios, apartarnos de Dios. En cambio, Él no se cansa de bendecirnos. Él no se cansa de guardarnos, de ampararnos, de favorecernos. Él es nuestro escudo, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio, mi hermano, Él es nuestro alto refugio. Y yo le invito a usted hoy a que esa necesidad que usted tiene, esa aflicción que usted tiene, hombre, llévela delante de Dios. Hable con Él. Mire, es muy clara esta palabra. Dice, yo Jehová los oiré. Amén. Yo los oiré, dice Dios. Qué preciosa palabra, ¿verdad? Qué preciosa palabra. Yo los oiré. Dios promete eso. Le prometía eso a su pueblo. Yo los oiré y le prometía, no los voy a desamparar. No los voy a desamparar. Hermano, qué consuelo, y ese consuelo está para usted y para mí. ¿Qué más dice Dios? Entonces Él les dice cómo es que Él va a solucionar. Y entonces en tercer lugar Él dice cómo es la solución. Dice, en las alturas abriré ríos. O sea, la necesidad de ellos era agua. Entonces en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas. Imagine usted en un desierto. O sea, Dios les iba a proveer agua aún en el desierto, hermano.
Dijo Dios, yo les abriré, yo, dice Dios, yo. Él lo iba a hacer, les iba a abrir estanques, aún en el desierto, mi hermano. Y manantiales de aguas en la tierra seca. Hermano, mire, Dios se glorifica en las situaciones más difíciles, donde usted menos cree, y es que a Dios le agrada eso, para que le demos la gloria a Él. En el momento que usted menos cree, en el momento, y de la manera que usted menos cree, que menos espera, es así como Dios actúa. Nuestro Dios es un Dios sorprendente, mi hermano. Créalo, créalo, mi amigo, nuestro Dios es un Dios de sorpresa. Mire lo que está diciendo este pueblo. En el desierto les voy a abrir estanques de agua. En el desierto, ¿a quién se le ocurre eso? Pues a Dios. ¿Por qué? Porque como Dios es soberano, como Dios es todopoderoso, para Dios no hay nada imposible, ni tampoco difícil. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Entonces, eso que usted no puede hacer, porque nosotros estamos limitados. Es verdad, hay cosas que nosotros no podemos hacer. A veces la gente dice, no, usted lo puede hacer todo porque usted... Decía una vez un predicador, porque usted es Jehová Junior. No, eso es mentira. Nosotros tenemos limitantes. Nosotros somos seres humanos, simples mortales, pecadores, para acabar de completar. En cambio, para el que sí no hay límite, el que es todopoderoso, omnipotente, hermano, se llama Dios. Y Él lo puede hacer. Abrir estanques de agua en medio de ese desierto. Mi amado, ¿por qué desierto está pasando usted? Esa aflicción, esa necesidad que tienes, ¿por qué desierto estás pasando? Te está haciendo pasar. En ese desierto, en ese valle de desolación en que te encuentras, Dios va a abrir estanques de agua para refrigerar tu alma. Hermano, el agua es un elemento vital. Sin el agua no hay vida. El agua produce vida. El agua da vida. ¿Cierto? El agua sacia la sed de la persona. El agua da vida a las plantas, a los animales, a todos. Hermano, pero el agua también refresca, ¿cierto? El agua refresca. El agua trae ese refrigerio. Sí, como cuando uno está caluroso, cansado, se pega un baño bien tremendo y queda uno como nuevo, porque el agua, hermano, vigoriza. Entonces Dios dice, voy a abrir estanques de agua en medio de ese desierto donde está. Le dijo al pueblo, en medio de ese desierto donde ustedes están, en medio de esa tierra seca en que ustedes se encuentran. ¿Qué es una tierra seca? Una tierra improductiva, una tierra inerte, una tierra que solamente produce muerte. Sin embargo, Dios dice, ahí le voy a abrir estanques de agua para que se sacien, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Les voy a abrir esos estanques de agua para que ustedes se sacien, se refrigeren, se refresquen. Amén. Ese es nuestro Dios. Y Dios hoy le está diciendo eso a usted también. No se preocupe, mi hermano. No se angustie más, mi amigo. No se angustie más. Simplemente créale al Señor. Créale al Señor Jesucristo. Si usted, amigo, no le ha entregado su vida a Jesús, entréguele su vida a Jesús. Entréguele a su vida a Jesús. Él es esa agua viva. Jesús dijo, en aquel día, Él dijo, el que tenga sed, venga y beba de mí. Y el que beba de Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Si usted quiere tener esas aguas vivas dentro de usted constantemente, ¿sí? Esa agua que da vida, esa agua que refrigera, esa agua que refresca, esa agua que sostiene, hermano, reciba a Jesucristo. Permita que Jesús entre a su vida. Él es esas aguas vivas. Usted tiene un problema, usted está confundido. Dios te oye y Dios no te desampara si tú le crees a Dios a través de Jesucristo. Él no te desampara. Y Él va a traer esas aguas vivas. Él va a traer la solución a ese problema. Él va a remover esa aflicción. Él va a traer paz a tu corazón. Amén. Daré, pero ahí no para todo, mi amado. Porque es que Dios, hermano, Dios es sobreabundante en bendición. O sea, no es abundante, no. Sobreabundante en bendición. Dice, daré en el desierto cedros. Imagínense en un desierto, cedros. Algunos de ustedes aquí seguramente saben de agricultura, saben en un desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Imagínense usted árboles, hermanos, árboles. O sea, habrá un bosque, habrá árboles en el desierto. O sea que Dios le iba a dar vida a ese desierto, hermano. Amén.
Entonces, hermano, eso significa fruto, vas a fructificar. Si tú estás pasando por un desierto, si estás afligido, si estás menesteroso, necesitado, tienes esa gran necesidad, mi amado, y estás pasando entonces por ese desierto de la enfermedad, ese desierto de la angustia, ese desierto de económico, ese desierto familiar, estás pasando por ahí, hermano, habla con Dios. Él te oye y Él no te va a desamparar. Él va a hacer estanques de agua para ti. Y no solamente eso, sino que va a hacer que tu vida fructifique. Así como ese desierto. Dios dijo, y haré que ese desierto fructifique, porque voy a poner ahí cedros, cipreses, acacias, olivos. Voy a poner allí esto. Así mismo va a ser en tu vida. Tu vida va a ser fructífera. Pero si crees en Dios, si le crees a Jesucristo, si tú oras a Él creyendo en Jesucristo. Amén. Entonces dice... Y pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Para que, ahora, eso lo hace Él. Entonces, Dios, actúa en las situaciones más difíciles de la manera más sorprendente. Donde, ¿sabe para qué? Para que uno solamente tenga que decir, esto lo hizo Dios. Dios dice así, para que vean y conozcan. Vean y conozcan. Y adviertan, o sea, se den cuenta y entiendan todos, no solamente la persona que tiene necesidad, sino todos, aún los que están alrededor, que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. O sea, porque ¿quién puede crear estanques en el desierto y en tierra seca? ¿Quién puede sembrar cedros y hacer que fructifiquen cedros, acacias, árboles en el desierto? ¿Quién? Nadie. Y si eso nace en el desierto, entonces ¿qué hay que decir? No, un ser superior. ¿Quién? Dios. Lo hizo Dios. Entonces Dios lo hace así para que entendamos que el que hace todo esto es Dios. Amén. Dios a veces permite, vea hermano y hermana, amigo y amiga, Dios permite ciertas situaciones que vayan hasta lo más profundo, o sea, de la aflicción, de la necesidad. A veces nos permite ir allá hasta que uno diga, yo ya no hay nada que hacer, hasta que uno se dé cuenta que realmente ya no hay nada que hacer. Y es ahí cuando Dios actúa. Y uno, ¿qué dice? Wow, aquí solamente Dios. Nadie más pudo hacerlo, sino solamente Dios. No fue por mi fuerza, sino fue por el poder del Omnipotente. Sí, mi amado. Entonces, mi amado, hoy esta palabra que nos dice, que los afligidos, es decir, los que tienen dolor, los que están sufriendo, los necesitados, buscan la solución a su problema. La buscan en sus propias fuerzas, pero no la hallan. Siguen con su lengua pegada, ¿sí? Seca su lengua. O sea, siguen con su problema, siguen con su aflicción, porque buscan la solución por sí mismos. Pero Dios dice, yo los oiré. Entonces, la solución nuestra está solamente a eso, a que está a tiro de que oremos a Dios. Pídale a Dios, humillémonos delante de Dios y pidámosle. Él dice que nos oirá. Obviamente para oírnos debemos orar. Él quiere que oremos. Eso es lo que quiere decir, oiré. ¿Qué va a oír? Pues la voz nuestra, cuando oramos. Dice, oiré y yo no lo voy a desamparar, dice Dios. Hermano, tome esa palabra para usted. Escríbala en un papel, pero sobre todo escríbala en la tabla de su corazón. Dios te oirá. Dios te oirá. Dios no te va a desamparar. Y Dios va a traer la solución del problema. Él dice, yo abriré ríos, fuentes de agua, estanques, en lugares que Dios lo va a hacer de una manera sorprendente, de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que vas a ver el fruto. Así como los israelitas iban a ver el fruto, árboles. ¿Y todo eso para qué? Pues para que usted le dé la gloria a Dios. Para que usted no le dé la gloria a nadie más, sino solamente a Dios. Entonces, mi hermano, ahí está nuestro buen Dios. ¿Tenemos necesidades? Sí. Jesucristo dijo que mientras estemos en este mundo, habrá aflicción. Mientras estemos en este mundo, habrá aflicción. Pero tenemos un Dios que es todopoderoso, a un Dios que oye, a un Dios que está dispuesto a guardarnos, a un Dios que no nos desampara, sino que Él trae la solución.
Amén. Él trae la solución. Él nos oirá y Él hará. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que le demos la gloria a Él. Que cuando salgamos de ese problema digamos, Dios fue el que me sanó. Dios fue el que me proveyó. Dios fue el que me guardó. Dios fue el que me dio paz. Dios fue el que restauró mi vida. Dios fue el que reconstruyó aquello que se había destruido. Dios lo hizo y Dios lo va a hacer, mi hermano, mi amigo. Agárrese de Dios. Pídale a Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.